Siéntate. Hombre, Santiago, si es que no te he visto, bueno, ya charlaremos luego de que tienes que contar. Tenemos que contarnos muchas cosas. ¿Eh? Tenemos que contarnos muchas cosas. Cuidado, que ya estamos empezando. Aquí tiene una silla. Sí, Ricardo, siéntate si quieres aquí. Bueno, buenas tardes, ya estamos conectados con nuestro perfil de Instagram aquí en la librería Rafael Alberti. Estamos muy contentos de poder recibir a Carlos García Gual otra vez aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, yo también. Estamos además de celebración, de doble celebración. Por un lado, celebramos los 50 años de la editorial Turner, que se cumplen ahora, desde el año 70 hasta el año 2020, pues es un gran recorrido, ¿no? Poder celebrar una empresa editorial con este catálogo espléndido, que haya sobrevivido, y que vaya a sobrevivir, porque lo va a hacer, ¿no? Estos 50 años, a mí me parece que todas las celebraciones de las editoriales son muy meritorias, ¿no? Y luego estamos celebrando también un premio estupendo que acabas de recibir, Carlos, en México, ¿no? Que es el premio Alfonso Reyes, que es un premio importantísimo. Sí, yo creo que en América es un premio importante, ¿no? De hecho, allí ha tenido mucha repercusión. Y bueno, yo estoy también muy ilusionado por el premio, porque sea en nombre de Alfonso Reyes, sobre el que yo he escrito. Ahora se publica la traducción de los primeros cantos de la Ilíada de Reyes y lleva un prólogo mío. Y también porque es un premio que han recibido gente pues muy importante, ¿no? Aquí entre los españoles, por ejemplo, pues Jorge Guillén, y ya lo tenía Octavio Paz, y Borges, y creo que Batallón, y en fin, ¿no? Ha sido, bueno... Sí, Carpentier, he visto que también lo tenía Carpentier, o sea, sí. Están los grandes nombres de la literatura hispanoamericana, latinoamericana, y algunos nombres de la literatura española, y a mí me encanta que Carlos García Gual esté ahí también, ¿no? Bueno, a mí también, porque, en fin... Yo ahí he echado de menos ahora últimamente la pérdida de algunos amigos mexicanos, como Miguel León Portilla, a quien yo tenía grande afecto, y también de Margarita Minerva Villarreal, esta poeta que vino a España y que era muy importante ahí también en esta universidad que me da el premio ahora, que es la de Nuevo León, a medias con la Academia de México. ¿Y vas a ir a México? No, creo que no, tal como están las cosas. Tengo algunas entrevistas, ya he hecho alguna y tengo alguna entrevista más estos días, pero es online. Ya. Bueno, pues nada, felices de tenerte aquí para hablar de la vida de Carlos García Gual y para hablar también de esa pasión, ¿no? Y de tu vida en lo que ha sido la divulgación y el conocimiento y la investigación de la cultura clásica, ¿no? Bueno, que parecía que la cultura clásica, académicamente se le está dando poca importancia, pero nosotros estamos viendo aquí en la librería Alberti que cada vez se leen más los clásicos. Sí, es verdad. Bueno, ya he venido aquí varias veces, sí. O sea que es un gusto volver. Y sí, y curiosamente está un poco en boga la mitología griega, ¿no? Otros temas quizá menos, ¿no? Quizá, por ejemplo, en filosofía no se publica tanto nuevo, mientras que en cambio la mitología pues se mueve bastante entre libros como los que yo he escrito sobre análisis de mitos y su tradición literaria, hasta libros de bolsillo no de bolsillo, perdón, de kiosco para niños sobre temas mitológicos, libros que a veces a mí me asombran por los títulos. Hay uno que se llama Ulises en la isla de las sirenas, teniendo en cuenta que no pasó por ninguna isla de las sirenas, pues es no tanto curioso, o sea que la mitología aumenta. Bueno, y además nosotros vemos aquí en la sección infantil que los niños les encanta la mitología. Hay un escritor que se llama Rick Riordan, que es americano, que tiene una colección de libros con aventuras con los dioses griegos, que a los chavales se conocen toda la mitología. Hablan de Hermes y hablan de Zeus y hablan de Afrodita como si fueran pues personajes de la televisión, ¿no? Sí, qué curioso, porque es verdad, incluso, y también hay alguna serie de estas de películas sobre los héroes y dioses y tal. Y es curioso porque muestra un poco cómo esa fantasía mitológica es de alguna manera
una herencia de Occidente, ¿no? Decía el poeta Williams que la invención de la mitología es una de las grandes aportaciones del mundo griego, y es verdad, esos dioses tan humanos y estos héroes tan pintorescos que pueden ser a la vez trágicos, etcétera, pues realmente tienen una fuerza de atracción permanente, ¿no? Sí. Totalmente. Y este año estamos también viviendo en las librerías con muchísima ilusión el éxito de un libro muy peculiar, que es El infinito en un junco, sí, de Irene Vallejo, que es un libro sobre el amor a los libros, sobre el amor a la cultura clásica, sobre el amor a la lectura, que se ha convertido en bestseller. O sea, cuando hace unos años nos decían que las librerías iban a dejar de existir, que los libros en papel también, que todo iba a ser ya una mera pantalla, pues estamos ya terminando este año 2020, ¿no? Sí. Bueno, yo me alegro mucho del éxito de este libro. Yo a Irene la conozco sobre todo a través de cartas desde hace bastantes años, y me parece que como tú sugieres, que el éxito del libro es un motivo que ilusiona a quienes nos gusta un poco la literatura así en general, porque el libro está muy bien escrito, pero lo curioso es que haya llegado a un público tan amplio, es decir, que había mucha gente que estaba esperando algo así, ¿no? Es un fenómeno un poco raro dentro de lo que son las publicaciones normales en España, ¿no? A mí me da la sensación de que es un libro que ha animado a releer. A releer, sí. A releer. Sí. Lectores que habían dejado la lectura, que a lo mejor ya no compraban libros porque, bueno, es que los libros pesan mucho y cogen mucho polvo, pues han vuelto a leer porque este es un libro que anima a querer los libros. Es verdad, porque bueno, Irene ha estudiado clásicas, yo creo que en Zaragoza, y tiene un fondo de conocimiento erudito, digamos, de esa literatura, pero el libro tiene ese entusiasmo de comunicar ese mundo fantástico, ¿no? Está escrito con ilusión y eso es lo que transmite, y yo creo que eso es muy importante para el éxito, ¿no? Lo que la gente se ha encontrado con esa frescura narrativa, sobre este mundo literario que estaba ahí, ¿no? Que está ahí, que ella acerca a los lectores. Me contaba alguien hace poco aquí en la librería que no había plazas para estudiar filología clásica este año aquí en la Complutense. O sea, es posible que haya como una especie como de renacimiento. Eso no lo sé. De renacimiento de los estudios. Sería muy curioso, porque hay que decir que los planes de enseñanza en general han ido cada vez marginando más lo que son las humanidades y sobre todo el griego, que es, digamos, como el extremo en esa cadena, ¿no? De manera que por ejemplo en el bachillerato casi ha desaparecido, ¿no? No es lo mismo que cuando yo estudié, incluso cuando yo estaba en la universidad, donde había muchas plazas de profesor de griego en instituto, y la gente que estudiaba en la universidad sabía que podría dedicarse a enseñar griego o latín, ¿no? Ahora, en cambio, el panorama es bastante negro, ¿no? Y es curioso que sin embargo, eso no logre acabar del todo, como querrían algunos pedagogos, con la enseñanza del griego, ¿no? Yo creo que toda tu obra escrita que conocemos, tantos libros en Turner que hemos puesto por aquí, ¿no? La muerte de los héroes, Sirenas, Audacias femeninas, y son solamente 3 de ellos porque la obra de Carlos García Gual es enorme, ¿no? Están ayudando a que esto sea así, ¿no? Son libros que acercan a los clásicos y que ponen, no de actualidad, sino que nos dan la sensación de que esos autores de hace 4.000 años todavía están diciéndonos cosas hoy, ¿no? Sí, yo creo que sí. Bueno, yo he intentado un poco eso, ¿no? Hacer ver que esos libros no eran letra muerta, sino que en el fondo esa es nuestra mitología. Que esos dioses lejanos y esos héroes lejanos tienen, sin embargo, algo de actual, algo de perenne.
Es curioso, yo siempre comparo con la hagiografía cristiana, que prácticamente ha desaparecido de la cultura. Ya nadie sabe las historias de santos que se conocían otras veces. En cambio los héroes, como decíamos antes, los conocen los niños. Los niños les gustan mucho esas historias de los dioses griegos. ¿Sí? Eso es una cosa curiosa, ¿no? Interesante. ¿Cuál fue tu primer libro que leíste de cultura clásica en el que dijiste, bueno, yo me voy a dedicar a esto? La verdad es que yo he sido un lector bueno, de muchos libros desde muy pequeño. Entonces, bueno, yo leí la Ilíada y la Odisea, digamos, con pocos años y recuerdo algo de esas lecturas. Entonces, me parece que la versión que yo leí era de la editorial Prometeo, esa que tenía Blasco Ibáñez, y que era una traducción del francés de Le Conte de Lisle, ¿no? O sea que no era muy buena traducción. Pero ya desde entonces siempre he sentido una cierta proximidad con este mundo de los héroes y de los dioses. Yo suelo decir que debe ser una simpatía mediterránea. Entonces, pues yo los encuentro cercanos dentro de su dramatismo y de su ferocidad a veces, ¿no? Mediterránea, porque tú eres mediterráneo. ¿Tú naciste en Palma? Sí, yo soy de Palma de Mallorca, sí. ¿Y viviste toda tu infancia en Palma? No, viví parte de infancia en Palma y luego en otro pueblecito también de abolengo griego que es Rosas, en la Costa Brava, ¿no? Entonces a mí esos paisajes sí a mí me encajan muy bien. Yo cuando voy a Grecia me encuentro bien, aunque debo decir, yo tengo uno de mis grandes ignorancias, que yo no sé bien griego moderno, sé un poquillo y hablo un poquillo, pero ese mundo me es familiar, ¿no? O sea, yo sé que con estos pescadores a veces que eso, pues yo puedo, aunque no sé griego moderno, pues hablo con ellos. Con los cipreses, el paisaje de los cipreses, de sí, los olivos, ¿no? Sí, de las viñas, del mar, sí, del mar, ¿no? Y viniste a estudiar a Madrid. Sí, bueno, yo hice el crucero del bachillerato en parte en un instituto de Figueras, que era el que correspondía a Rosas, y en Palma de Mallorca también, y luego ya vine a Madrid para la universidad, y luego ya pues siempre he estado vinculado a Madrid, aunque he estado algunos años en Barcelona y eso. Tuve la suerte de que en la facultad, que entonces se llamaba de Filosofía y Letras, había muy buenos profesores de griego, ¿no? Era esa generación donde estaban Adrados, Fernández Galiano, Luis Gil, Lasso de la Vega, etc., que era una generación excepcional. Yo creo que nunca ha habido en la Universidad Española un plantel de profesores de griego como aquellos, ¿no? Eso te iba a preguntar, ¿qué se puede encontrar un muchacho o una muchacha que quiere hacer filología clásica en este momento en la Universidad Española, en relación a lo que te encontraste tú en el año 60 y... Sí, 65, sí. Bueno, no puedo decir, no debería decirlo, que yo creo que eran tiempos mejores, los profesores aquellos eran mejores, pero sí, luego yo recuerdo, por ejemplo, cosas raras en mis viajes y eso. Por ejemplo, recuerdo que un año que fui a estudiar algo en verano en Viena, por ejemplo, el discurso en la universidad de clausura lo hizo Alvin Lesky, que era el gran especialista en griego, autor de una literatura griega, y justamente el tema es el tema que yo he tratado en un libro de encuentros del final de la Ilíada, por ejemplo, ¿no? Recuerdo también que Madame de Romilly, a quien yo también conocí, que era la gran helenista francesa, en una entrevista ya al final de su vida, ella había tenido la mar de cargos y de honores, ¿no? Al final de su vida, que la pobre estaba ciega y escribía novelas, dictada, le preguntaron que qué es lo que más le había gustado de su larga vida, esperando que contara algo de sus honores y de sus glorias, de sus libros. Dice, he convivido con Homero, con Platón, con Tucídides. Dice, ¿qué más se puede pedir? Pues sí, me pareció estupendo que la señora, al final de toda su vida, porque yo también he convivido con esos señores, al fin y al cabo, y en fin, y también estoy contento. Piensas lo mismo. Pienso lo mismo. Académico de la lengua, catedrático emérito, sí. En fin, tienes toda la gloria y todos los honores, y al final la convivencia con Homero. Sí, yo a esas cosas no le he dado mucha importancia. Yo creo que me las dan porque como ya soy viejo y doy mucho la lata con tantos libros, pues hombre, de cuando en cuando me dan un premio, pero no tiene importancia.
Cuéntanos algo de Homero. ¿Cuándo apareció Homero en tu vida? No, pues claro, las primeras lecturas fueron esas de niñez y tal. Luego yo fui profesor de enseñanza media y entonces, y eso marca una gran diferencia con ahora, en preuniversitario yo daba solo Homero. En preuniversitario, entonces, bueno, en el instituto, yo estuve en el Instituto Beatriz Galindo, que es un instituto de Madrid, que es estupendo, entonces que era de chicas, y eran unas chicas estupendas. Era de chicas. Mi hermana fue a ese instituto. Claro, yo recuerdo, por ejemplo, a Rosa Montero y algunas otras chicas también de ese instituto. Dábamos todos los días, teníamos clase los 6 días, porque había clase el sábado, y dábamos una clase sobre la Ilíada y la Odisea. Y había chicas que venían de ciencias, y entonces todas estas sacaron unas notas estupendas y les gustaba mucho, o sea que yo recuerdo estupendamente esas clases, ¿no? Luego ellas me han contado que en los 2 primeros o 3 años primeros de la universidad, dice que el griego no tuvimos que estudiar nada más porque ya veníamos del instituto. Los institutos de enseñanza media eran, por lo menos algunos de Madrid, eran los sitios estupendos. Eran muy buenos. Sí, a mí me gustaba mucho aquellas clases. Es verdad. Homero hoy se acaba de publicar también en una editorial joven, muy joven, en una edición ilustrada, que se ha convertido también en un bestseller y que yo creo que va a ser uno de los libros de regalo estas Navidades, una versión de la Odisea. Sí. Ilustrada, con notas, que creo que tiene también alguna frase tuya en la faja, en una edición. Está editada por Blackie Books y es una editorial muy muy joven, con literatura pensada para un tramo de edad que son la gente que tiene 30 años, 25, 30 años, o sea, para gente muy joven. Y sin embargo, ahí están los clásicos, ¿no? Sí, está muy bien que se intente atraer a la gente haciéndoles ver que esos juegos de espejos sobre el fondo de la Odisea o eso. Hay que decir, yo no soy muy partidario de esa traducción, que está hecha del inglés, y además de este Butler. Butler es más bien conocido por su otro libro en que sostiene que la Odisea la escribió una mujer, y era más bien un tipo victoriano. Su novela más conocida se llama Erewhon, ¿no? Y bueno, citan la frase de Borges. Debo decir que yo conozco ese texto de Borges que está en discusión, que Borges es más bien un tanto reticente. Esa frase que dice que es lo mejor, pero previamente dice que parece una novela victoriana. En Butler, pero es interesante porque también es verdad que según las épocas se ha entendido diversamente la Odisea. La tesis de Butler fue recogido por ¿cómo se llama? Por Graves. Robert Graves también tiene otra novela, ¿verdad?, que recoge un poco la tesis esta de que pudo ser una mujer, él dice una princesa siciliana, quien escribiera la Odisea. Es una tesis un poco disparatada, pero que está en Butler. Y es curioso eso. Yo tengo algún librillo estupendo, poco conocido, de un escritor mexicano que ha recogido algo así como más de 50 cuentos breves sobre la Odisea, de autores modernos. De manera que la Odisea da para muchísimo, ¿no? Y está bien que haya esas vueltas y ese juego de un poco de espejos así, pero deformantes. Cada época tiene su versión, ¿no? Sí. Su versión de los clásicos, ¿no? Sí. O sea, a veces he hablado con Emilio Lledó, digo, dime cuáles son las traducciones buenas para leer a Homero, para leer... Y entonces siempre me dice, a mí me gusta una del año 1910, la de... Segalá. Sí, Segalá. La de Segalá, que está en prosa y tal, es una excelente traducción, además con muy buen estilo castellano. Es el que ya traduce los epítetos homéricos con palabras largas y eso, y está muy bien, corresponde a una época. Luego hay muchas, por ejemplo la traducción esta de la Ilíada última, que es la reciente de Óscar Martínez, tiene una frescura especial. Yo ahora he prologado esa traducción de Alfonso Reyes, que tradujo los 9 primeros cantos de la Ilíada, se llama Aquiles agraviado, y él lo traduce con cierta rima, por pareados, una rima en pareados, que es curioso, es una traducción bastante libre, pero muy interesante, mientras que, por ejemplo, hay una traducción muy literal también en México de uno que se llama Ramón Bonifaz, que es una traducción muy literal, donde se ha traducido los versos verso a verso, e incluso con el mismo orden de palabras que tienen en Homero.
Yo debo decir que me gusta más la de Alfonso Reyes. A mí me gusta mucho la tuya. Yo he leído hace 3 veranos la tuya en la preciosa edición de Alianza, en esta reedición que han hecho con las portadas de Manuel Estrada, que son... Y me encantó, Bueno, me encantó, así que bueno, yo pues recomiendo... yo intenté darle una cierta frescura también, ¿no? Sí. ¿Qué tenía Homero? Porque esto de los epítetos, por ejemplo, ¿no? Esto era una cosa completamente nueva, ¿no? Claro. No, eso, una cosa, al principio lo que sorprende de Homero es eso, ¿no? Atenea, la de los ojos de lechuza, Héctor, el del casco con penacho tremolante, la de los rosáceos dedos, ¿no? Claro, Aquiles, el de los pies ligeros. Son epítetos tradicionales que venían de mucho atrás, porque antes de Homero ya es probablemente del siglo VIII y se ha conservado porque hacia esa época ya se introdujo el alfabeto griego, pero antes ha habido una serie de poetas que eran poetas orales. Y muchos de esos epítetos vienen de atrás, de antes. Porque, por ejemplo, uno puede preguntarse, ¿por qué le llama a Aquiles el de los pies ligeros? Siempre le dice. Cuando realmente Aquiles en la obra no se ve que tenga pies ligeros. ¿No? Incluso hay una vez que corre detrás de Héctor y dan 3 vueltas a la ciudad y no lo coge. Y al final es porque Héctor se para y se enfrenta a él. ¿Y entonces por qué es? No, porque vienen de mucho atrás, de poemas en que quizás esos epítetos tenían un valor funcional, ¿no? Pero eso también eso es una de las características de la poesía homérica, ¿no? La belleza de los epítetos, ¿no? Por ejemplo, Odiseo tiene muchos epítetos. El mejor, que está al principio, la primera línea de la Odisea, le llaman polítropos. Polítropos quiere decir el de muchas vueltas. Porque era muy listo. Porque era muy listo. Era muy listo, ¿no? Sí, y refleja muy bien lo que es Ulises. Yo no me acuerdo exactamente cómo lo he traducido, pero lo he traducido de una manera parecida. Es el de los muchos trucos o una cosa así, ¿no? Y refleja muy bien. Y, por ejemplo, es muy interesante, yo he señalado, que mientras que la Ilíada dice quién es Aquiles desde el primer verso, canta odiosa la cólera de Aquiles, el hijo de Peleo, ya lo sitúa, se llama Aquiles el héroe, hijo de Peleo, uno de los grandes héroes tesalios, que ya se figuraba en otros mitos, mientras de Ulises se dice Andra Musa polítropon, habla Musa del hombre polítropon, el de muchas vueltas, y no se le nombra hasta el verso 20, de manera que polítropos es un epíteto que define, en este caso, al personaje. Exacto. Sí. Es exacto, ese es el adjetivo. Sí. Ese es un buen escritor, ¿no? Los buenos escritores son los que saben colocar perfectamente los adjetivos, ¿no? Claro. Y es muy difícil. Claro, lo que pasa es que este no era un escritor, era probablemente un analfabeto. Es verdad. Él recitaba de memoria. Claro. De memoria, ¿no? Pero él recitaba de memoria y luego ya se transcribe en el siglo. Sí, no se sabe, ahora eso se ha discutido mucho, porque Homero probablemente es del siglo VIII, ¿no? Pero hay algunos, sobre todo algunos arqueólogos y esto, que piensan que en el siglo VIII no se pudo poner eso por escrito, porque poner por escrito un poema, la Ilíada tiene casi 16.000 hexámetros versos, hombre, requiere una gran habilidad para escribir, un gran dominio de la escritura, y luego manejar también un material, pergamino, papiro, lo que fuera, que permitiera eso. De manera que algunos no se sabe si se escribió antes del siglo VI. Hay quien piensa que el poema es del siglo VIII, pero que se escribió mucho después por razones técnicas. O sea, que se habría mantenido en la memoria, había habido ese gran poeta que compuso eso, y se habría mantenido en la memoria hasta que mucho después se puso por escrito. Se sabe que en tiempos de Pisístrato, en Atenas, se hizo una copia oficial de la Ilíada. Yeah. Y se acabaron los bardos, se acabaron los poetas orales, se acabaron los rapsodas. No, los antiguos, los orales eran los poetas que cantaban, eran los aedos. El aedo cantaba con una lira. Los aedos. Y luego más tarde vinieron los rapsodos que ya recitaban, y estos en vez de lira tenían un bastón. Y se sabe que se acabaron y que la poesía esta pertenece a un mundo oral porque un investigador americano, Milman Perry, a comienzos del siglo XX, hacia los años 17, estudió la poesía del mundo yugoslavo, donde existían poetas todavía orales. Había poetas que eran analfabetos. Y uno de ellos, se llamaba Avdo Mededović, cantaba la batalla de Kosovo, que es del siglo XIII, y la cantaba en el siglo XX.
a comienzos del siglo XX. Cantaba miles, tenía miles de versos que se sabía de memoria, y era pues algo que recordaba el mundo médico. Y es el caso curioso que estos aedos que tenían una gran memoria y que contaban cantaban esos poemas antiguos, si aprendían a escribir, se les olvidaba. O sea, parece que esa gran capacidad memorística estaba ligada digamos, al analfabetismo. La creación es la memoria y la imaginación. Sí, sí. Y ahora en este mundo en el que todo lo tenemos en unas máquinas, que buscamos en Google cualquier cosa, ¿no? Ahora seguramente haya gente que nos esté viendo, ¿no? Y que puede estar mirando en Google datos. Sí. ¿Qué va a pasar? Nada, la memoria ha quedado, digamos, arrinconada. Creo que es un error, porque en el fondo uno en gran medida es memoria. Alguien que no tiene memoria, que es lo que les pasa a los enfermos de Alzheimer, es que ha perdido su identidad. Y hay que recordar que los griegos aprendían a Homero en la escuela, y lo aprendían de memoria. Por eso, por ejemplo, en los diálogos de Platón, un personaje le puede decir a otro, ¿recuerdas cuando Homero dice este? Y el otro se acuerda, porque sabe el poema de memoria. Claro, nosotros ya vivimos una época en que la memoria ha sido, digamos, no sé, desprestigiada, etcétera, por los pedagogos, y luego ya por el uso tecnológico de Google y otras cosas parecidas. Ya. ¿Cómo ves tú este futuro que está ya aquí, no? Bueno, yo lo veo un poco triste desde el punto de vista de que yo tengo de lo que es la cultura. Lo que pasa es que siempre pienso que habrá gente que sobreviva a todo eso, ¿no? Mi consejo a la gente joven, a los alumnos, es siempre que no se dejen mimetizar, que intenten ser ellos mismos y que busquen un mundo propio. Y para eso la memoria es importante, como es importante la lectura. Es muy importante la lectura de los niños, la lectura infantil. Y hay mucha diferencia entre los alumnos que vienen de casas donde tienen libros y los alumnos que vienen de casas que no tienen libros, porque hay muchas casas que no tienen libros. A nosotros nos sorprende, vamos. Pero sí, me consta. Tenemos muchos amigos profesores en distintos lugares, barrios, y sí, hay muchos profesores que dicen que hay muchos niños que vienen sin casi... Claro. Sí, con cosas colgadas, simplemente con 4 ideas cogidas. Sí, el amor a los libros yo creo que debe despertarse en la niñez o en la juventud. Afortunadamente lo que pasa es que ahora en España y en otros países hay unos libros para niños, ilustrados generalmente, que son espléndidos, son muy bonitos y muy atractivos. Y está bien que eso exista. Y eso ya que mencionábamos antes, que a muchos niños, por ejemplo, estas historias de la mitología les atraen mucho y saben cosas. Hay muchos que saben cosas de héroes, el otro. Aquí. Y las editoriales lo saben, que a los niños les gustan. Porque si nos damos un paseo luego por la sección infantil, podremos ver un montón de libros preciosos. Con versiones de los clásicos, con mitologías, con héroes, con los dioses, ¿no? Así que, bueno, yo confío, ¿no? Tenemos que confiar, no tenemos más remedio que confiar. Yo creo que sí. Oye, una cosa curiosa, al margen de esto, es que me ha parecido curioso, es curioso que estas dos últimas poetas, o poetas que premiadas, Gluck y Carson, sean helenistas. En ¿No? Sí, profundamente helenistas. Sí, y además, bueno, yo leí el libro de Eros de Carson hace muchos años, tengo un libro en inglés, luego lo he vuelto a leerlo en español, y la verdad es que son libros también de una gran fuerza vital, de un gran atractivo. Gluck la conozco mucho menos, ¿no? Sí, la influencia clásica es clarísima. En el caso de Carson está poniendo voces todo el rato, ¿no? Y pone a personajes a dialogar uno con otro, ¿no? Y saca a Tucídides que habla con Virginia Woolf y cosas por el estilo. O sea, como si al final, pues todo esto la cultura es un panteón que está en el mismo nivel, ¿no? Claro, ahora es gente muy refinada, del mundo anglosajón, ¿no? Del mundo norteamericano, pero yo me figuro que no representan nada del americano medio que no llega nunca a acercarse a esos mundos. No, desde luego que no. Pero es muy significativo, las dos han tenido un premio importante, el premio Nobel y el premio Princesa de Asturias, desde luego.
Y luego además poesía, son los cuatro mejores poetas americanos en este momento son mujeres también. Ah, sí, ah, sí, sí, porque hay otra, Sharon Olds, que también es una reputadísima poeta, y luego me vendrá. Sí, Luego sí, me sí. vendrá. Pero Sí, son sí. las cuatro grandes... Qué curioso, sí, qué curioso. Yo sí. no lo sabía, Sí, me parece muy sí, interesante. Sí, Sí. sí. Tú has escrito un libro, además, antes hablábamos al principio sobre las audacias femeninas, ¿no? La mujer en el mundo clásico, Sí. que parece ser que no... Claro, el panteón griego, están ahí las diosas, Sí. pero las mujeres no Sí. vivían como las diosas, ¿no? Sí, bueno, yo he subrayado muchas veces que la mitología griega fue mucho más generosa con las figuras de mujeres que no la historia. Sí. Porque en la historia las mujeres estaban condenadas al silencio, digamos, a la sumisión doméstica. Vivían, digamos, mucho más libres que las mujeres árabes o de otros sitios de Asia, eso desde luego. Había más libertad, pero no eran propiamente ciudadanas y no participaban en la palabra ni en la gloria, ¿no? Eso en general. Dentro de esto había una libertad que permitía que figuras como Safo fueran veneradas como como grandes poetas, ¿no? Y que había más poetisas. Y luego, por ejemplo, en el mundo este de la comedia de Aristófanes, hay que recordar que Lisístrata y Praxágora toman el poder en la ciudad, ¿no? Y hay que decir que yo creo que aunque no llegaran al poder y estuvieran sometidas y tal, en el mundo mediterráneo esas mujeres tenían una libertad, una manera de expresarse que está en relación también con esas figuras que hay en la mitología y en la literatura, ¿no? Es curioso que eso de que en la mitología hay grandes diosas, ¿no? Hay muchas grandes diosas, Hera, Atenea, Artemis, Afrodita, etcétera, ¿no? Y en cambio en la sociedad, por ejemplo, ateniense, que era la democracia más avanzada, pues las mujeres pintaban muy poco, aunque había algunas, por ejemplo Aspasia, la amante de Pericles, que digamos que tenían su círculo de intelectuales y estaban en la vida. O sea, había una cierta libertad, pero lo que pasa es que sí, la historia, la historia había marginado a las mujeres desde época muy antigua, aunque los griegos, por ejemplo, las admiraran también en la épica, esas figuras de la épica, Penélope, Helena de Troya, etcétera, etcétera, están ahí, ¿no? Eso en cambio en las literaturas orientales no aparece. No existe. Me encanta, este libro me encanta, es uno de mis favoritos. Bueno, Audacias femeninas, me gusta muchísimo. Esas son unas cuantas mujeres espigadas y recordadas aquí en honor a su capacidad de abrirse camino, camino de libertad, de levantar la voz o de lograr algo en un mundo masculino, ¿no? En un mundo, claro. No hay que negar, eso era. La mujer ha estado oprimida prácticamente hasta el siglo XIX. Hay que recordar que bueno, lo que hicieron las feministas inglesas, por ejemplo, fue una lucha denodada para que la mujer tuviera los mismos derechos que los hombres. Eso, la civilización, toda la civilización europea occidental ha estado lastrada por eso, ¿no? Pero ha tenido, sin embargo, momentos de apertura mucho mayor que otras civilizaciones. Desde luego. Y la cultura europea es consecuencia de toda esta gente, ¿no? De los griegos. Sí, en parte de los griegos. No hay que olvidar luego que los griegos han pasado por los romanos, ¿no? Han pasado por los romanos. Nos olvidamos de los romanos. Nos olvidamos de los romanos a veces, sí. Yo también me considero un poco culpable en eso, porque los romanos fueron los grandes difusores de los griegos, fueron los romanos, ¿no? Los romanos tenían ciertas virtudes que no tenían los griegos. Los romanos eran conquistadores y tuvieron una gran capacidad para construir un imperio, cosa que los griegos no tuvieron. En fin, hay el caso de Alejandro Magno, que no era griego, era macedonio, tenía otras ideas y construyó un gran imperio. Pero los griegos antiguos eran colonizadores, viajeros, exploradores, geógrafos, astrónomos, científicos, pero no fueron grandes conquistadores, ¿no? En cambio los romanos sí, los romanos impusieron un derecho, construyeron carreteras, crearon un mundo más moderno que el de los griegos, pero a su vez, digamos, trajeron la cultura griega, admiraron la cultura griega. Pervivió la cultura griega gracias a ellos. En gran parte sí. Gracias a ellos, ¿no? O sea que siempre vemos el mundo griego como el mundo creativo, ¿no? Sí. El mundo original, los primeros, ¿no? Los primeros filósofos, los primeros pensadores, ¿no? Y parece que los romanos son como imitadores, que lo único que hicieron fue repetir
repetir, pero gracias a ellos, ¿no? La Sí, tradición sí, y se sí. conservan. No, y claro, y a lo largo de muchos siglos los romanos han tenido una influencia mayor que los griegos, es decir, que Virgilio ha sido más leído que Homero, hasta prácticamente el 18 o el 19, ¿no? Y Séneca ha tenido una importancia tremenda en la tradición europea, ¿eh? Luego, claro, lo que pasa es que a partir del 19 y a partir sobre todo de las grandes universidades alemanas y del mundo de pensamiento filosófico y tal, el mundo griego ha vuelto a imponerse y a cubrir un poco el mundo romano. Ahora estamos en plena era homérica, yo creo, ¿no? Bueno, ojalá. Sí, ojalá, yo ¿no? creo que sí, ¿no? Sí. Lo veo aquí, ¿no? En las publicaciones que hay, las ediciones que hay, los autores, ¿no? Este mundo infantil que está tan lleno de héroes, Sí, pero bueno, yo creo, yo me atribuyo un cierto mérito en la recuperación de algunos autores filosóficos que estaban marginados, por ejemplo de Epicuro y los cínicos, que ahora vuelven a estar muy en candelero los dos, pero cuando yo escribí mi libro de Epicuro, que era en 1980, o de los cínicos en la secta del perro, lo estaba menos, ¿no? Ahora no, ahora hay grandes defensores de ese mundo, de esa contrafilosofía que hizo Frey, ¿no? Sí. Y se ha abierto el panorama filosófico, volviendo a ciertos griegos que estaban un poco marginados. Bueno, pues no sé si hay alguna pregunta. Por aquí tenemos alguna pregunta, Pilar, que se puede contestar, si hay alguien que quiere hacer alguna puntualización. Yo es que quiero decir una cosa porque me he enterado hace 2 días, que la primera persona que firmó esto es una mujer sumeria, no me acuerdo ahora del nombre, pero las tablillas esas de arcillas sumerias hacía cantos a las diosas y a los dioses, y fue la primera que firmó. Me parece una cosa que me he quedado alucinada. Puede ser, yo eso lo conozco mal, sí, pero sería una especie como de Safo sumeria, ¿no? Lo he leído y lo he mirado claro, y tiene un nombre muy complicado, no me acuerdo, pero que es en las tablillas sumerias aparece la primera firma de una mujer. Podría ser, sí, es muy interesante, ¿no? No, una cosa curiosa, por ejemplo, yo pienso en el prestigio que ha tenido Safo. Por eso lo digo, es que Safo, de la que conservamos, bueno, unos cuantos poemas, pero y más bien fragmentos, y sin embargo siempre tuvo un prestigio enorme, ¿no? Incluso en los círculos platónicos y eso, Safo siempre era la 10ª musa, y uno se extraña de ese enorme poder, de ese poder que, poético, porque no fue de otra clase, que tenía esta poeta del siglo VI antes de Cristo. Una pregunta más, Santiago. Y ya tenemos que cortar porque... Carlos, muchísimas gracias, siempre un gusto. Te quería hacer 3 preguntas en 15 segundos cada una de ellas. ¿Qué es una historia? Mira, ¿qué es una historia? Sí. Bueno, historia se puede entender en 2 sentidos. Como ¿te acuerdas que puede ser un relato? No te refieres a eso, ¿no? Por ejemplo, en inglés, story, ¿no? Sí, es un relato, claro. un relato, historia como relato. Y luego hay la historia ya como género literario, esa que aparece con Heródoto y con Tucídides. Y la palabra historia, en ese sentido, está en la primera línea de Heródoto, que dice que su relato es una mostración, apodexis histories. Historie es la palabra jónica, que significa historia que ha quedado, ¿no? Y antes no se utilizaba para un género porque no existía ese género literario, ¿no? Pero bueno, en castellano, quiero decir, existen las dos cosas, ¿no? Claro. Como en inglés story se ha utilizado para el relato corto. Aquí también, por ejemplo, en frases vulgares como no me vengas con historias, ¿no? Pero como género literario está inventado por Heródoto. Y mi segunda pregunta, muy rápido, es ¿qué hace una buena historia en el primer sentido que has dicho? En el primer sentido, ¿qué he dicho? Narrativo. Yo siempre pienso que los griegos inventaron la novela, pero ya no en una época tardía, en época helenística. Pero antes ya existían los relatos breves, eso que llamarían English stories,
¿no? Eso, el relato breve es muy antiguo, eso es lo que más antiguo, de lo más antiguo de la literatura. Hay estupendos relatos breves en el mundo egipcio, por ejemplo. En el mundo egipcio ya los hay, ¿no? Y bueno, llama la atención, y una diferencia, por ejemplo, curiosa entre el relato breve y el relato largo, que puede ser la historia, es que en el relato breve es muy importante que el final sea una sorpresa, ¿no? Mientras que en una novela de tipo romántico, el final ya se sabe de antemano, el final tiene que ser feliz. En la historia, digamos, como testimonio de una época, no se sabe tampoco el final, pero es distinto, ¿no? Es curioso, la palabra historia sirve para las dos cosas. ¿Sorpresa o tensión? Sí. Va. Muchísimas gracias, Perdona. Una pregunta más por ahí y ya tenemos que cortar. ¿Te leo o no? ¿Te leo? No, un momentito, Pilar. Bueno, tiene relación con lo que... Hola, Carlos, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Sacar mascarillas. Sí, Beatriz, sí. Pero, bueno, quería decir a esta señora que es en Eruana. Sí, Es lo es. en Eruana, sí. De 2285 a 2250. Pero, bueno, yo lo que quería era agradecer a Carlos siempre esa cercanía que nos proporciona a los griegos, ¿no? Que los hace contemporáneos, que los sentimos tan cerca, ¿no? Lo que decía de Safo, ¿no? De cómo Safo ha vivido a partir de unos fragmentos, Sí, ¿no? sí, es verdad. Me acuerdo de uno que comentábamos Lola y yo, que decía, no muevas la arena, no remuevas las cenizas, ¿no? Y con solo ese fragmento lo que mueve en nosotros, ¿no? O las cartas que escribe Ovidio cuando está en el exilio, que hace una fingida carta de Safo, ¿no? Sí, ahí sí, las heroidas. Exactamente, las heroidas, ¿no? Y luego Owen Carson, que dedica su tesis y toda su inspiración a Safo, con un libro, un ensayo maravilloso, ¿no? Pero yo, bueno, simplemente es agradecer, la verdad es que agradecerte, porque yo creo que además personalizas muy bien esa naturalidad, esa falta de soberbia, de ibris de los griegos, ¿no? Tú la tienes siempre, esa naturalidad, sí, es exactamente así, y ese espíritu epicúreo, en el fondo, placentero. Bueno. No, debo decir que yo tengo el mérito de haber vivido de eso, porque como decía un amigo mío, dice lo absurdo es que a ti te paguen, porque tú te dedicarías a esto gratis, y me decía otro que también, un elogio que recuerdo como, dice, bueno, si supieras árabe, podrías estar en la plaza de Yemal Efna, ahí en Marrakech, dice, y tendrías bastante éxito. Y eso también me ha gustado mucho siempre. Pues agradecerte muchísimo, Carlos, que pues ese espíritu epicúreo, disfrutón y como ha dicho Beatriz también, ¿no? La cercanía, que nos hayas aproximado, que nos acerques a los clásicos, que podamos compartir contigo esa... bueno, la vida que todavía tienen, ¿no? Y la cantidad de cosas que todavía nos pueden decir, ¿no? A nosotros y a las generaciones que vienen detrás, ¿no? Y que enhorabuena por los premios, que los tienes que disfrutar y, por supuesto, con un vaso de Retsina debajo de un olivo. Bueno, muchas gracias, Lola, por la hospitalidad y la generosidad. Y gracias a todo el equipo de Turner, a todos los editores, a Ricardo, a Fernanda y a Lola. Un gusto. Muchas gracias. Vamos, la máscara. Sí, hay que ponérsela. Muchas gracias. Nada. Bueno, ha salido bastante... Bien, sí, no se puede hacer muy largo. No, está bien, hemos durado casi más de 3/4 de hora. Sí, suficiente, sí, muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias, un placer. Bueno.